Al inicio del programa. Búsqueda de nuevas oportunidades laborales. ¿Qué tenemos que saber? ¿Cómo nos tenemos que preparar? Además, ¿cómo los reclutadores se dan cuenta de si estamos preparados o estamos improvisando? ¿Qué tanto investigar sobre esa empresa a la que nos estamos postulando? Bueno, esas preguntas las va a responder mi invitada, Samantha Rincón, licenciada en Recursos Humanos. Bienvenida. Gracias, buenos días, Beatriz. Gracias a la audiencia. Bueno, para mí es muy importante todo lo que les puedo comentar desde actualidad de recursos humanos, todas las prácticas o las nuevas comportamientos, gestiones, lo que debemos hacer para ir a una entrevista de trabajo, para preparar un currículo, esa ruta exacta para nosotros asistir a un nuevo proceso de selección, bien sea porque vamos a buscar un nuevo empleo o porque nos despidieron. Tú hablas de nuevas rutas que debemos seguir, entonces quiero iniciar por allí. ¿Cómo era la selección del personal antes? Y con el paso de los años, ¿cómo eso se ha ido, vamos a utilizar la palabra, actualizando? Sí, es súper cómico lo que acabas de preguntarme, porque antes teníamos un periódico y las personas agarraban un creyón, un clasificado con el lapicero rojo y empezaban a seleccionar las vacantes a las cuales querían llevar el mismo currículo. Hoy por hoy, evidentemente, con la llegada de la transformación digital, es distinto, ya que nos permite a nosotros preparar cada currículo, y eso es importantísimo que la audiencia lo tome en cuenta. Cada currículo tiene que ser preparado para la vacante en específico a la cual me estoy postulando. Okay. Nosotros tenemos que venderle al reclutador que va a recibir nuestra hoja de vida, o al ATS en este caso, que es el sistema que nos permite leer de manera masiva los currículos, lo que ellos quieren leer. Entonces no puede ser el mismo currículo para todas las vacantes. Qué importante lo que dices. He cometido este error entonces. Yo tengo un currículum y ese se envía a algunas oportunidades o cuando lo piden. Ahorita también se utiliza mucho el Media Kit, un breve resumen de lo que tú haces como marca personal. La tecnología también ha sido una herramienta, ¿no? Indiscutiblemente es una herramienta y tenemos que saber aprovecharla. Entonces, si vamos a asistir a nuevos procesos de selección, primero es entender qué es lo que somos, cuáles son nuestras habilidades, nuestras fortalezas, conocernos, en qué nos destacamos, cuál es el valor agregado, qué solucionamos en las organizaciones, porque indiscutiblemente los procesos de selección cambiaron, ya no son la misma manera de lo que veíamos hace unos 20 años, e indiscutiblemente tenemos que prepararnos para asistir a estos nuevos procesos de selección, y suele pasar muchísimo con profesionales que tienen 20 años en una empresa, que ya no es lo común, pero estos profesionales que se quedaron 15, 20 años en una misma organización, cuando van a ir a la búsqueda de un nuevo empleo, se congelan. No saben su identidad, no saben quién son, cómo venderse, cuáles son sus habilidades, sus fortalezas. Eso es importantísimo antes de iniciar una búsqueda de empleo, que primero nos sentemos a reconocer nuestras habilidades, qué está demandando el mercado. Indiscutiblemente en Venezuela mucho más. Ahorita viene, o percibo, por decirlo de esa manera, un auge importante. Hay personas incluso que me han contactado para decirme, quiero volver a Venezuela, necesito que me ayudes. ¿Cómo me reinserto al mercado laboral venezolano? Ya que hay muchas variables que tenemos que tomar en consideración. Variables como, desde lo mínimo hasta lo máximo, variables como el desempleo juvenil, el desempleo informal. ¿La edad es una limitante? Yo no lo veo como una limitante. Indiscutiblemente toda la vida ha sido que a partir de cierta edad ya no eres competente. En estos momentos de generación hay dos cosas que se están tomando mucho en cuenta. Los jóvenes sí, son muy hábiles para aprender nuevas tecnologías, pero las personas que ya tienen una madurez... Se valora la experiencia. Se valora muchísimo la experiencia y cómo tomo decisiones estratégicas para resolver un problema. Entonces, pero es importante, las personas que tienen a partir de los 40 años en adelante tienen que desarrollar nuevas competencias. Comprender qué es lo que está demandando el mercado, sobre todo en habilidades digitales. Yo, incluso pasa muchísimo, quiero trabajar remoto, ya me cambia el chip, ya no quiero ir más a oficina. Hay que prepararse para ello. Entonces no es tan fácil o tan genérico decirlo de esa manera. Samantha, entonces, vamos a hacerlo por pasos. Primero, ya lo comentaste, vamos a identificar nuestras habilidades, nos sentamos con una hoja, escribimos cómo nos vemos. Si nos cuesta mucho este ejercicio, también le podemos decir a personas de nuestro entorno, incluso colegas, compañeros que conozcan nuestro desempeño laboral, cómo me ves tú, qué crees tú que yo puedo resolver. Sí. Luego, de todo eso que podemos escribir allí, ¿qué es lo que vamos a plasmar en el currículum? ¿Cómo llevar esta teoría y convertirlo en algo atractivo, que no sea difícil de leer? Porque yo he visto currículums que tienen 4 o 5 páginas. ¿Esto está bien? ¿No está bien? Sí, como te estaba comentando, para ayudar a la audiencia un poquito en relación a cómo conozco mis habilidades,
Importante revisar las ofertas de empleo de las vacantes a las cuales yo me quiero postular y hago, digamos que resalto esas palabras claves y sobre eso identifico qué es lo que tengo y qué es lo que me falta. Una vez ya con eso definido, me voy a elaborar mi currículum. ¿Qué es lo que debe ir en mi currículum? Lo importante es no saturar una hoja de vida, no llenarla de información con datos personales como la dirección, cédula, año de nacimiento, mi estado civil. Esa información no va. Okay. Con respecto a 3, 4 hojas, ¿qué es lo que se está viendo en estos momentos? Un currículum se ve en 60 segundos. O en mucho menos tiempo. Este es el tiempo que te van a dedicar, máximo. Muchísimo menos tiempo. La primera hoja siempre es la que va a llamar la atención del reclutador. Si el reclutador no muestra interés, va a descartar la hoja de vida. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que debemos colocar? Nuestro perfil profesional, con palabras claves asociadas a la búsqueda o al rol al cual yo me estoy postulando. ¿Qué tipo de palabras claves? En mi caso, si yo soy del área de gestión humana, de talento humano, ¿qué debo incorporar? Todo lo que tenga que ver con reclutamiento masivo, reclutamiento de tecnología, procesos de selección alineados a una transformación digital. Okay. ¿Qué otra palabra clave se me pudiera ocurrir? Desarrollo de personas, desarrollo de talento, competencias, manual de gestión, o sea, tipo de palabras claves que estén alineadas a mi currículo. Un currículo puede tener desde una hoja hasta 3, máximo 3, 4 hojas. Lo importante es que las experiencias de trabajo que yo voy a plasmar en mi hoja de vida tienen que ser las que agreguen valor a la vacante. Hablando sobre esas experiencias de trabajo, qué bueno que dices que no es necesario ponerlas todas, sino la que agreguen valor, porque también hay casos donde dicen es que tú estás muy capacitado para este cargo. Entonces, bueno, ¿será que puse demasiado? ¿Será que lo vieron como una amenaza que yo ingresara a la empresa? Entonces, tenemos que ser bastante específicos de lo que yo he hecho, que puedo compartir con la empresa, ¿no? Indiscutiblemente, antes de saber si voy a estar o no calificado, es importante tener un foco en la estrategia de mi búsqueda laboral. Si ya yo llegué a una etapa de mi carrera profesional donde estoy ocupando cargos de dirección, cargos de liderazgo, no me puedo postular un cargo de analista porque voy a quedar sobrecalificado. Si me voy a postular un cargo, con todo lo contrario, con un desempeño de liderazgo, porque ya me siento preparado, ya tengo las habilidades para ello, yo tengo que redactar un currículo basado en lo que está pidiendo la oferta de empleo, ¿no? Repito, siempre es importante tener una estrategia y un foco en la búsqueda laboral. Entonces, tengo que agregar verbos que transmitan la experiencia y las responsabilidades asociadas a ese nuevo rol de liderazgo. Entonces, claro, yo no voy a colocar una experiencia de trabajo de 1995. Lo ideal es dejar ya experiencias de trabajo que agreguen valor y la de los últimos 10 años. Ahora, ¿qué pasa cuando dentro de un mismo trabajo, ya yo tengo 20 años en mi trabajo y he hecho una ruta de carrera porque ascendí? ¿Qué es lo que debo de dejar? Si ya tengo 4 cargos y tengo 15 años, voy a dejar los más importantes, los que agregaron valor, los que construyeron un nuevo negocio para yo llegar al cargo donde estoy. Vamos a suponer que pasamos este primer filtro. Nos postulamos de manera digital, generalmente ya no nos hacen ir a ninguna empresa, y nos llaman para la segunda fase que, bueno, tiene que ver con la entrevista, con ese encuentro cara a cara. Puede ser determinante la entrevista, a lo mejor tener un buen currículum, pero en la conversación con el reclutador no pasar esta prueba. ¿Qué está buscando el reclutador cuando te dice quiero que vengas? Ok. Importante mencionarte, yo siempre se lo digo a las personas que trabajan en mis programas de asesoría, el currículo no consigue la oferta de empleo o no consigue el trabajo, solo pero sí consigue la entrevista. Entonces, tu currículo es tu principal herramienta para tu venderte, para que ese reclutador o ese ATS te lea. Me invitan a entrevista. Importante primero tomar en consideración cuál es la entrevista a la que yo voy a asistir. ¿Es una entrevista virtual? ¿Es una entrevista presencial? ¿Cómo me debo preparar? ¿Qué cosas debo decir? ¿Qué cosas no debo decir? Aquí es importantísimo y el error que cometen la mayoría de las personas que asisten a entrevistas es no entender al cliente, a ese futuro prospecto laboral. Es decir, no sé quiénes son, de qué sector, cuál es su tamaño, su dimensión, cuál es la misión, el objetivo que están buscando. Entonces, ir como perdidos. Eso es importante primero, antes que nada, saber la empresa a la cual vas a asistir a la entrevista, quién te va a reclutar, quién te va a entrevistar. ¿Es el manager de recursos humanos? ¿Es el gerente del área? Las buscamos en LinkedIn, supimos quiénes son las personas que van a realizarnos esa entrevista. Puedo ver si conozco a alguien en LinkedIn que siga a esa persona y que trabaje en esa compañía, a ver qué información me puede dar para estar seguros, ya con que tú conozcas tus habilidades y conozcas al futuro empleador
y conozcas a las personas que te van a entrevistar, es una estrategia que la llevas de ganado. ¿Cuál es la duración promedio de una entrevista de trabajo? Depende. Si es una entrevista de recursos humanos, la persona de recursos humanos debería explorar competencias, tanto técnicas como blandas, haciendo mucho énfasis en las competencias blandas. Trabajo en equipo, comunicación, adaptabilidad, gestión del cambio. Ese tipo de entrevistas es la que debería hacer la persona de talento humano. Previamente hay una fase de diagnóstico, que son las pruebas, bien sea los test psicométricos o los test proyectivos. Eso aún se usa, es importante usarlas. Te da un reflejo indiscutiblemente, una respuesta de quién es de una manera promedio, quién es ese candidato que se va a incorporar a la organización. Y indiscutiblemente lo que tú vas a decir en la entrevista tiene que estar muy asociado o alineado al rol para el cual te van a entrevistar. ¿Tenemos que limitarnos a responder las preguntas que nos hagan o en algunos casos es bien visto aportar un poco más? Es muy bien visto aportar. O sea, no quedarnos con la respuesta corta. Una respuesta corta podría ser, cuéntame cuántos años de experiencia tienes ejecutando el rol de, en mi caso, gerente de talento humano. 5, y me quedo con eso. No, 5 años en distintas posiciones en las cuales me ha llevado a construir una gerencia de talento humano. He liderado un equipo de 5 personas, he manejado todo el subsistema de recursos humanos, desde reclutamiento, administración de nómina, gestión de seguridad y salud laboral, capacitación y desarrollo. Es ir exactamente a venderte, te estás vendiendo. En una entrevista te estás vendiendo. El tema del tiempo, disculpa que sí. te interrumpa. El tiempo es relativo. Una entrevista puede durar 5 minutos o una entrevista puede durar de 15 a 1 hora, pero los primeros 10 minutos, yo siempre se lo digo a las personas que trabajan en estos procesos de empleabilidad, los primeros 5 minutos tú tienes el micrófono para cautivar o encantar a tu entrevistador. Si eso no se logró en ese lapso de tiempo, muy difícilmente el proceso avance. Samantha, sabemos que todo comunica. La ropa, ¿cómo debemos ir vestidos y qué tan importante es nuestra presentación? Dependerá del sector de la entrevista donde vayas. Si voy a la banca, indiscutiblemente ya no estamos en los años ni 90 ni 2000, donde antes se solía usar una vestimenta bastante formal, pero en estos tiempos, con estas nuevas generaciones y estos cambios, siempre es importante mantener una imagen corporativa y dependiendo del sector donde vayas. Si voy a la banca, a seguros, a grupos médicos, tengo que mantener una imagen muy corporativa, sin exagerar, ¿no? Ya el tema del traje, corbata para los caballeros y los zapatos de suela no suele ser tan común, pero tampoco es bien visto ir con un jean roto o una camisa mal planchada o una chemise. Para el caso de los caballeros, para el caso de las damas, evitar indiscutiblemente los descotes, el maquillaje elevado, colores que no estén alineados con la marca empleadora para la cual vas a asistir a la entrevista. Por supuesto, y súper importante, la higiene. Eso es vital en un proceso de selección. El comportamiento y las recomendaciones que tú nos estás dando aplica tanto para entrevistas presenciales como para entrevistas online, o en la parte online hay otras recomendaciones que nos pudieras decir. Mira, a mí me ha pasado de todo en entrevistas tanto presenciales como virtuales. En entrevistas virtuales yo me he encontrado personas que me atienden la videollamada o entran a la entrevista con la cámara apagada. Y yo le digo, mira, es una entrevista, tenemos que tener la cámara abierta. ¿En serio? Me preguntan. Y yo, sí, ellos la aprenden, ya eso te va dando un reflejo del proceso de selección. Sin embargo, yo suelo dar las oportunidades para ver, porque me interesa su perfil, pero yo he atendido entrevistas en cama, personas en la cama atendiendo una entrevista. Entonces, ese tipo de detalles tenemos que cuidarlos. El ruido alrededor, el que ruido, alguien pase. el fondo, yo he contestado entrevistas en donde las personas están en su vehículo, en donde están en la calle caminando porque contestaron o accedieron a asistir a una entrevista en su horario de trabajo, entonces van al comedor o la atienden en el café que está en la planta baja de la torre. Entonces ese tipo de detalles tenemos que tenerlos muy presentes porque al final te estás vendiendo, es tu marca personal la que está en juego. Una pregunta polémica. En la entrevista de trabajo, ¿podemos nosotros como candidatos preguntar por la remuneración? Sí. ¿Cómo abordar el tema de los sueldos? Es importante, yo soy partidaria de que en un proceso de selección nadie pierda tiempo. Para mí eso es muy importante. Antes era un tabú. Totalmente. Okay. Hoy por hoy las empresas están mucho más abiertas a que eso se sepa. Entonces tú no necesariamente tienes que decirle al candidato el monto total que le vas a pagar, pero sí le puedes hablar de un promedio. Entonces el candidato pudiera preguntar, cuéntame un poquito más de los beneficios desde la primera entrevista, pero hay que saberla hacer. No hay mala pregunta, lo que hay es una mala manera de preguntar.
Sin duda es mucho más fácil que el reclutador hable de todo el paquete, ¿no? Correcto. Pueden haber variables que, porque si es una vacante nueva, al reclutador le toca explorar cómo se está moviendo el mercado. Evidentemente hay un tabulador, eso pudiera pasar en las empresas medianas a grandes, en las empresas pequeñas o emergentes ese monto no existe, entonces tú empiezas a investigar qué es lo que está demandando los candidatos a los cuales tú pudieras invitar a ese proceso de selección y le permite al empleador ir teniendo una base de salario. Pero sí, tú le tienes que decir al candidato que se va a postular contigo cuáles son los beneficios que yo te voy a ofrecer. Al final yo te estoy diciendo a ti, necesito que te vengas conmigo. En el caso de que él no esté buscando, en el caso que él sea el que está buscando, es decir, mira, mi paquete de compensación actual es este. Y de yo moverme tiene que ser igual o superior. Es la tendencia, al final tú no te vas a mover por menos. Luego de la entrevista, desde el punto de vista de recursos humanos, ¿cuál es la siguiente etapa? De allí, imagino, esto funciona como una selección, van descartando candidatos, pero algunas veces todavía tenemos que seguir en el proceso de selección. ¿Qué ocurre después de una buena entrevista, si pasé a la siguiente fase? Por lo general, no debería pasar más de una semana, dependerá del tipo de prioridad que tenga la persona de recursos humanos en cubrir la vacante. Pudieran haber dos fases. La segunda y la inmediata es la entrevista con el gerente del área. ¿Correcto? Hacer preguntas inteligentes da a entender a esta persona que te está entrevistando qué tan maduro y qué tan posible buen candidato con respecto a su desempeño va a tener en su lugar de trabajo. También el señor Paolucci dice, temas importantes, cómo prepararse para una entrevista basados en competencias, en nuestras competencias. Sí, aquí es importante, repito lo que decía en un inicio, reconocer cuáles son mis habilidades y cuáles son mis competencias. Hay mil maneras de detectarlos. Incluso hay un test DICS que se puede hacer, hay plataformas gratuitas, otras plataformas que son pagas, que te da un informe veraz de cuáles son tus competencias profesionales para tú agarrarte de eso y venderte como el mejor postor y trabajar en las brechas. Entonces, sí, las competencias son importantes, conocerlas para asistir a procesos de selección. También el señor Pao nos comenta, soy director de recursos humanos de una transnacional aeronáutica aquí en Roma. Aquí no se usan pruebas psicométricas para la selección, sino una entrevista basada en la presencia de competencias que requerimos y un assessment center de 2 días. Sí, el assessment center puede durar incluso hasta más, dependerá de la complejidad del cargo y es una manera nosotros de evaluar a los candidatos en forma masiva. Traemos a varios candidatos a una sala y hay un panel de expertos que evalúa a esos candidatos y dependiendo de las respuestas y los resultados que ellos den en las distintas dinámicas, es el candidato que es seleccionado, que va a entrevista con el CEO, que va a entrevista con el presidente o con el director o el vicepresidente de la unidad. Importante lo que la persona dice, no es necesario o no es obligado hacer los test psicométricos. Eso dependerá de que cada compañía quiera implementarlo. No, hay distintos estilos de entrevista. La entrevista personal, la de exploración de competencias, el assessment center, un panel de expertos, una entrevista mucho más compleja que va atado a una situación. Entonces construimos un modelo de cuál fue una situación que pudo haber sido exitosa y cómo la vas a responder, y un modelo poco exitoso y cuáles van a ser tus respuestas para ese tipo de preguntas, y ahí indagas, ahí exploras una situación crítica. También el señor Will, saludos, buen día. En cuanto a la edad del candidato a ocupar un cargo, en Venezuela se excluye a estos candidatos aún teniendo experiencia. Se le da oportunidad a la persona más joven. Wilfredo Guzmán, desde el estado Carabobo. Yo le preguntaría a Wilfredo, ¿qué estamos haciendo para mantenernos atractivos en el mercado laboral? ¿Qué competencias has actualizado? Eso es importante. No podemos nosotros minimizarnos o no podemos nosotros no tener las competencias o prepararnos para continuar siendo atractivos en el mercado laboral. Y eso está pasando muchísimo con las personas de 40 años y con las personas que tienen más de 40 años, perdón, y con las personas que tienen muchos años en la organización. Te acostumbras a hacerlo y te acostumbras a hacerlo igual. Y cuando vas a un mercado, a un mercado laboral, a competir con otros candidatos donde se están haciendo proyectos distintos, donde la inteligencia artificial está haciendo muchísimas cosas y optimizando procesos, y tú no estás alineado con eso, vas a quedar fuera del mercado laboral. ¿Sabes qué es bonito, Samantha? Los equipos de trabajo que incluyen a personas de distintas edades, porque existe la retroalimentación. Correcto. Los que tienen más experiencia aprenden de los jóvenes todo este mundo digital, pero también los jóvenes pues se llevan muchísimo de estos años, ¿no? Sí, y ahí tenemos un ejemplo clave de las nuevas startups que hay en Venezuela. La mayoría de sus fundadores son personas muy jóvenes.
que tienen una capacidad de emprendimiento y de visión de futuro bastante amplia. Aventureros, toman riesgos. Toman riesgos, pero tienen que apalancarse con personas con muchísima experiencia, porque si no digamos que esa estrategia de tú montar un nuevo negocio se va a convertir en un hobby, y un hobby es pérdida de dinero. Canaima 2, feliz comienzo de mes, 1000 bendiciones y mucha salud desde Cagua. Me encanta el programa, es verdad, ya la gente de 30 años no le quieren dar empleo, ay Dios, así tengan experiencia. Ahora hay empresas que no pagan cesta ticket y seguro. Los beneficios laborales, además del paquete, que ya lo hablamos, cuál es la remuneración, cuánto espera usted ganar por este cargo, porque también hay que mencionar eso. Muchas veces la pregunta queda del lado del candidato y claro. ¿Cuánto estimas tú ganar para este cargo? Y es una pregunta que de verdad te ponen aprietos, ¿no? Sí. Entender un poquito el mercado, repito, siempre hay que estar investigando. Sigue personas influyentes de recursos humanos, tenemos a Asociación Venezolana de Talento Humano, a Benanchan, encuestas salariales, que nos permite conocer cómo me estoy valorando yo en el mercado. Cuando me preguntan cuál es tu aspiración salarial, hay un sesgo. Puedo tener un miedo de decir, ¿y si lo digo? ¿Voy a quedar descartado? Y si no lo digo, o no digo la verdad, o se aspiro mucho más de lo que estoy ganando. Entonces es explicarle al entrevistador cuál es tu paquete actual, y tu aspiración estaría aproximadamente negociable, utilizar términos. Okay. Repito, no hay mala pregunta o mala respuesta, es cómo queremos nosotros hacerla. ¿Qué hacer luego de pasar por estas etapas? Nosotros como candidatos debemos pues continuar, hacerle seguimiento al proceso de selección, o ya nos toca esperar la llamada. ¿Qué tan fastidiosos podemos ser? Mira, eso suele pasar muchísimo. Yo a mis candidatos les digo, sí o sí, yo te voy a avisar si quedamos o no quedamos en el proceso de selección y cuál es la siguiente etapa. Me puede pasar que no. Ya hoy por hoy hay una automatización de procesos con la inteligencia artificial que te permite decirle al candidato en qué etapa estás. Eso va a venir y se va a ver, a visualizar cada vez más. Porque lastimosamente en Venezuela las gerencias de talento humano se redujeron a tal punto de que la persona de reclutamiento es la misma que hace nómina y es la misma que lleva bienestar social. Entonces, el irnos al detalle, decirle a los candidatos que no quedaron, quedan como en un segundo plano. ¿Está mal hecho? Sí. ¿No es el deber ser? No. Entonces, no importa. Tú como candidato pasaron 3, 4 días, pregúntele, mándele un correo, o si la comunicación fue por WhatsApp, porque suele pasar ahorita de que la comunicación es por WhatsApp, pregúntale. Estimada Samantha, cuéntame un poco cómo va el proceso, he sido seleccionado, ya cubrieron la vacante, eso se puede preguntar. También en la entrevista, cuando tú cierras una entrevista, hay preguntas inteligentes que tú tienes que hacer sí o sí, también dependiendo del rol. Pero una de las preguntas que tú puedes hacerle al reclutador es, ¿en cuánto tiempo usted estima que este proceso de selección se va a llevar para yo estar pendiente? Es una buena pregunta. Carolina Mendoza, buenos días. ¿A qué empresas puedo optar personas que deseen trabajar y sean mayores de 50 años? ¿O por el hecho de ser mayor, mi única opción es el emprendimiento? No, para nada. Habría que entender tu currículo para saber hacia dónde está dirigido tu perfil. Pero si hay perfil. empresas que están buscando sí, claro. experiencia. Sí, se está notando y muchísimo. Señales que podrían indicarnos que tuvimos éxito en el proceso de reclutamiento. Obviamente la señal más importante es que te siguieron llamando, pero ¿cómo sé yo que superé esta entrevista antes de que me llegue el correo y me lo avise? Yo particularmente a mí, en mis experiencias cuando yo voy a entrevistar a un candidato, eso se nota. O sea, hay un entusiasmo distinto. Uno sale, me fue bien. Uno va más allá, pero eso depende de la actitud. Hay personas que me dicen, ¿qué es lo primero que yo tengo que tomar en cuenta para una entrevista de trabajo? Tu actitud. Y la actitud viene a estar seguro de ti mismo. Entonces, cuando hubo ese match o ese clic con el reclutador te va a entrevistar, va a ir un poco más allá para explorar lo que le interesa saber. Yo he tenido clientes donde me dicen a los 5 minutos, es él, ya no quiero ver a más nadie. Ok. Eso puede pasar, pero tiene que ser una persona muy guau. Y es porque está preparada y sabe lo que va a vender. Tú le enviaste información a nuestro equipo de producción sobre el mercado laboral, una estimación, una proyección para el 2026. Cuéntanos, Samantha, ¿qué están buscando las empresas en nuestro país para este 2026? Sí, este 2026 es un año lleno de muchísimos retos.
Es importante tomar en consideración que hay muchísimas propuestas o proyectos que pudieran estar incorporándose al país. Las empresas petroleras indiscutiblemente es un sector importante para ver. De crecimiento, empresas de manufactura, empresas del sector minero, empresas del sector metálico, van a tener posiblemente un crecimiento importante dentro de Venezuela. Siguen estando las empresas de consumo masivo, las del sector retail, pero tenemos que prepararnos. No podemos ir a buscar empleo en una empresa petrolera cuando yo no tengo ni idea de lo que significa ese sector. Entonces, tenemos que pulirnos, estar preparándonos y constantemente actualizarnos en las competencias. Algo que no te pregunté en la fase de entrevistas y lo voy a retomar es, ¿qué pasa si te piden hablar sobre tu trabajo anterior? ¿De qué manera manejar esto? Vamos a suponer que a lo mejor no nos fue bien, que nos votaron, ¿cómo lo podemos explicar? La honestidad es fundamental, eso es importante. Si no nos fue bien porque me despidieron, es saber decir qué fue lo que pasó, pero estratégicamente, de una manera muy inteligente. Entonces, siempre con la verdad, pero decir, esta fue la situación que me pasó, de esta manera lo intenté resolver, lastimosamente llegamos a un acuerdo de desincorporación, pero si me volviera a pasar, ¿qué es lo que yo haría? Suena muy distinto decir, me despidieron. El señor Paolucci, que nos escribía desde Roma, dice, aquí como en Estados Unidos se sugiere enviar currículum sin foto y sin fecha de nacimiento para evitar selección por belleza física. ¿Cómo es el caso de Venezuela? ¿Todavía se utiliza pues poner la foto allí o es algo que podemos obviar? Vamos a un currículo sin foto. Esa es la verdad. O sea, hacia allá vamos. Porque tenemos a LinkedIn o probablemente van a venir otras plataformas iguales o mejores a LinkedIn. Pero en Venezuela suelen pedirte fotos. ¿Qué le recomiendo yo a las personas que tienen que están en la búsqueda de empleo? Ten dos modelos. Ten un modelo, un currículo con foto y otro modelo, un currículo sin foto. Un modelo de currículo con un diseño Canva para aquellas personas que son creativas y un modelo más estándar donde la importancia es el contenido del currículo. El señor Fidel, soy informático con 37 años de experiencia, estoy sin empleo, quiero empezar como docente o instructor de mi área. ¿Qué me recomienda para mi currículum? Señor José. Fidel, envíeme su currículum a mi correo info se me olvidó. Ok, la asesoría entonces tiene que ser personalizada. No necesariamente. O sea, yo estoy incluso, me atrevo a decir que próximamente voy a dar un webinar. Por favor, síganme en mis redes, pero lo importante es seguir los tips. Hay mucha información en redes que podemos ayudar a profesionales y eso es lo que a mí me encanta, ayudar a profesionales a insertarse en el campo de trabajo nuevamente. A manera de síntesis, ¿qué entonces ponemos en nuestro currículum? Uno con foto y uno sin foto, nuestras habilidades, ¿qué más? Sí, la estructura del currículo yo partiría por mi nombre, un headline importante para yo decir cuál es la vacante a la cual yo me estoy postulando, un perfil profesional no más de 4 líneas, experiencia de trabajo que hable de logros, que comente qué fue lo que yo hice, cómo lo hice, qué logré, qué conseguí, qué mejoré, qué optimicé, qué diseñé. Y después viene la formación complementaria, que es la parte de educación. No voy a colocar bachiller, título de técnico superior, luego licenciado, solamente dejo la licenciatura. Los cursos más recientes, los últimos 2 o 3 años, los demás están obsoletos. Habilidades y ya, no voy a colocar ni hobby ni referencias. Las referencias personales se dan cuando uno las solicita, porque es un dato muy sensible y que no puede estar en un currículo. Ya no se suele usar las referencias en los currículos. Gracias, Samantha, por acompañarnos hoy. Por favor, dinos, ¿dónde podemos encontrarte y cuál es el servicio que tú ofreces? Sí, para las empresas ofrezco servicios de consultoría de gestión de talento humano. Para las personas que buscan mis servicios, puedo ofrecer servicios de cómo ayudarte a incorporarte en el mundo laboral desde la asesoría de empleabilidad. Para las empresas también ofrezco todo lo que es una gestión completa, asesoría de talento humano, organización, no solamente reclutamiento. Pueden seguirme en Instagram, en TikTok como Samantha Rincón Piso HR y en mi correo electrónico info@toliada.com. Vamos a hablar sobre oportunidades laborales, cómo tener éxito en las entrevistas y en las distintas fases que debemos atravesar para conseguir un nuevo trabajo. Me acompaña mi segunda invitada. Ella es Virginia Mata, asistente virtual y también viene a hablar del trabajo remoto. Virginia, bienvenida, buenos días. Hola Beatriz, buenos días. Un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Mira, te voy a preguntar algo porque se me va a caer la cédula, pero ¿qué hace un asistente virtual? Vale, mira, un asistente virtual aquí en Venezuela no es muy común nombrarlo.
Es aquella persona que puede trabajar con empresas internacionales o nacionales cumpliendo ciertos objetivos, porque ser un asistente virtual se trata de poder trabajar desde casa o desde cualquier lugar cumpliendo ciertos objetivos. Hay que demostrar resultados, no es cumplir horario concretamente. ¿Qué puede hacer un asistente virtual? Puede gestionar agendas, puede manejar correos electrónicos, puede crear contenido, puede tener conocimientos básicos de contabilidad y poder trabajar para empresas de contabilidad. Son muchos los servicios que puede ofrecer un asistente virtual. Generalmente, ¿cuáles son las empresas que buscan asistentes virtuales? ¿En qué ramo están? Bueno, específicamente son servicios muy básicos porque, ¿qué pasa? El trabajo remoto, para adentrarse en el trabajo remoto o en el mundo digital, se empieza con la asistencia virtual, porque es algo muy básico. Como te mencioné anteriormente, puedes gestionar correo electrónico, puedes manejar ingreso de datos en Excel, en Google Sheets, servicios muy básicos. Entonces, el asistente virtual siempre tiene que estar en ese cumplimiento de objetivos y ese cumplimiento de tareas. No es muy común en Venezuela, es común, es de manera internacional. ¿Y qué empresas nos pueden contratar? Nos pueden contratar empresas españolas, mexicanas, estadounidenses. Todo depende en qué plataformas también busques ese tipo de empleo. Y entonces no hay un límite con la nacionalidad, porque, como tú lo mencionas, puedes trabajar de forma remota en cualquier país. ¿Trabajas directamente con una persona o puedes ser asistente de un equipo? Todo depende a dónde quieres apuntar. Si quieres apuntar a una empresa grande, estadounidense, española, mexicana, como lo quieras, o puedes trabajar para emprendedores, porque ahorita está muy de moda las marcas personales, los emprendedores. Entonces, por ejemplo, si tú vas a trabajar por un cliente que es emprendedor, vas a trabajar simplemente con ese emprendedor y a lo mejor tiene un asistente ejecutivo. Si vas a trabajar para una empresa grande, ya sería un equipo de recursos humanos, de otros diversos equipos. Y se trabaja por metas, por proyectos. Por ejemplo, nos reunimos el fin de semana y yo te digo, Virginia, para esta semana yo tengo estos pendientes y tú tienes que estar haciéndole seguimiento a esto. ¿Cómo funciona una vez que yo te contrato? Vale, mira, para ser asistente virtual hay que ser muy enfocado, disciplinado, curioso y muy proactivo y tener mucha actitud. ¿Por qué? Porque trabajas desde casa, puedes trabajar desde cualquier lugar, puedes trabajar de un coworking, un café, puedes trabajar desde donde quieras. Entonces tú misma tienes que supervisarte. Porque, por ejemplo, tu jefe te puede decir, o el cliente, o la empresa, quiero que me hagas este trabajo, quiero que me hagas este ingreso de datos para tal día. Entonces tienes que hacer eso, te dan un tiempo y tú lo entregas, porque es por cumplimiento de objetivos. Si trabajas para un cliente en específico, si trabajas para una empresa grande, puede ser que trabajes a tiempo completo y tengas que estar tiempo completo en la computadora. Hay también contadores de tiempo que te supervisan ese tiempo. Le van tomando capturas de pantalla a lo que estás haciendo en la computadora. Entonces todo depende a qué cliente le quieres trabajar, a qué tipo de empresa. Hay flexibilidad. Empresas que te pueden dar o simplemente no la tienes, sino que tienes que estar en la computadora cumpliendo un horario de, por ejemplo, de 8 a 4 de la tarde o de 8 a 5 de la tarde. Si trabajas para empresas españolas, tienes que adaptarte al horario de España. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana y terminar, por ejemplo, 1 o 2 de la tarde. Todo depende. ¿Qué se necesita para convertirte en asistente virtual? Tú, por ejemplo, ahorita mencionabas el tema de la conexión, del internet. Tenemos que tener buen internet. ¿Qué más necesitamos? Eso es súper primordial. Para ser asistente virtual tenemos que identificar, lo primero, saber nuestras habilidades, en qué somos buenos, qué sabemos hacer. Dependiendo de eso, ya entonces ya tú puedes empezar con tu búsqueda. Importante, la conexión a internet. Por lo menos acá en Venezuela, como siempre pasan percances con eso, están los aparatos que se llaman UPS, que ellos son como una planta pequeña que generan electricidad. Muy bueno para los venezolanos, de manera que si falla la luz, tenemos ese aparato allí. Y tenemos que tener esa conexión, tenemos que tener un computador que esté óptimo. No es que van a comprar el mejor computador, sino un computador sencillo que pueda hacer esas tareas básicas para poder empezar. También tienes que tener unos buenos audífonos porque puedes trabajar para un call center o tienes que parte de atención al cliente y hacer llamadas. Entonces hay que estar pendiente con eso. Estamos de vuelta en Entre Noticias, hoy hablando sobre la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Está en el estudio Virginia Mata, asistente virtual. También vamos a hablar un poco de trabajo remoto. Virginia, pero quiero compartir contigo un comentario que llega en nuestras redes sociales. Beatriz, yo veo un asistente virtual, el riesgo principal, malentendidos por falta de comunicación cara a cara. ¿Cómo lo ves tú?
Eso depende de tu personalidad y por supuesto de la personalidad de la empresa que te va a contratar o de ese emprendedor que te va a contratar o de ese cliente, para decirlo de forma general. De la cultura también del país y la cultura obviamente de donde seas tú. Porque sí pueden haber choques culturales, eso no se va a negar, pero uno siempre tiene que mantener el ser profesional, uno tiene que mantener su postura de que, bueno, o sea, me estás contratando, yo soy profesional en esto y nos tenemos un respeto. Entonces, uno también tiene que poner límites, no es porque te va a contratar una empresa mexicana, entonces la empresa mexicana va a estar por encima de ti, nada que ver. Uno siempre tiene que poner sus límites, siempre. Tú hablabas que el tema de asistente virtual es bastante común, frecuente para empresas extranjeras, es atractivo para ellos. Te pregunto, ¿el perfil del venezolano está bien visto? Buscan que se postulen mujeres desde Venezuela. También, ¿qué pasa con los hombres? Generalmente el asistente es una asistente virtual o puede ser un hombre también. Mira, asistente virtual puede ser quien quiera hacerlo. No importa la edad, no importa tu ubicación, no importa tu profesión, no importa si estás empezando desde cero, no hay limitante. Hay mujeres, madres trabajando, profesionales, hombres, o sea, no hay límite para eso. Y lo que te preguntaba del perfil del venezolano, ¿cómo lo ven? Mira, eso me parece súper importante que toques ese tema porque nosotros somos muy buscados a nivel internacional. Nosotros tenemos mucho talento, somos muy proactivos, tenemos madera y las empresas siempre están buscando a los venezolanos, siempre damos la talla, siempre están contentos con nuestro trabajo. De hecho, yo trabajé en una empresa de marketing hace 2 años y en la empresa habían puros venezolanos. La dueña estaba muy contenta con el trabajo de cada uno y siempre buscaba venezolanos. En el caso de que yo me desempeñe como asistente virtual, ¿cuál sería el ascenso? ¿Qué pasa si yo quiero seguir creciendo en esa empresa que inició contratándome como asistente? ¿Cuáles son esas competencias que debería desarrollar? Vale, como te dije, la asistencia virtual son servicios básicos, pero ¿qué pasa para escalar o qué pasa para que te tomen en cuenta dentro de la empresa? Primero, no nos podemos quedar en ser solo asistentes virtuales, porque esos son microservicios, servicios muy básicos. ¿Qué tienes que hacer para escalar? Hacer especialización. Como por ejemplo lo que estamos haciendo aquí en Venezuela, por ejemplo, si estudiamos para Derecho, puedo hacer una especialización en Derecho Penal. ¿Qué se puede hacer en el mundo digital? Puedes hacer especialización en copywriting, puedes hacer especialización en diseño gráfico, en programación, puedes hacer especialización en contabilidad, también lo puedes hacer, creación de contenido, marketing digital. Tienes que especializarte. Otra cosa también que es importante, que no importa si no te especializas, la empresa va a tomar en cuenta tu proactividad, tu actitud, cómo te comportas, cómo haces el trabajo, cómo te desempeñas. Cuando logres todos los objetivos que la empresa te impone, ya allí puede haber un escalamiento. Te puede llevar a asumir nuevos retos. Por supuesto. Virginia, trabajo remoto. Bueno, para nadie es un secreto que en el año 2020, se decretó la pandemia y a raíz de esto hubo un auge en el tema del trabajo remoto. ¿Actualmente sigue siendo atractivo el trabajo remoto? Totalmente atractivo y es un mundo, primero, que te cambia la vida y que te puede generar muchos ingresos. Aparte que la mentalidad te cambia, hay un cambio de mentalidad gigante y aprendes nuevos hábitos, empiezas a ver cosas nuevas, quieres aprender cada día, porque hay gente que no le gusta por lo menos leer todos los días, pero en el mundo digital uno como que quiero leer, quiero aprender, quiero hacer este curso, quiero hacer este estudio, siempre está investigando algo nuevo, aparte que tenemos la inteligencia artificial y eso nos ayuda muchísimo, entonces hay que estar pendiente con eso allí. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar de forma remota y también cuáles son las desventajas? Porque tenemos que decir que en muchos casos ir a una oficina, tener interacción con tus compañeros de trabajo resulta positivo. Claro, ventajas, puedes trabajar desde cualquier lugar, puedes viajar y estar trabajando al mismo tiempo, puedes estar en casa tranquila, no tienes esa angustia de que voy a pagar pasaje, me voy a montar en el bus, voy a montarme en el metro, tengo que estar pendiente de la gasolina, o sea, vas a estar en casa o en cualquier café trabajando de forma normal. Desventajas, es agotador porque, como te digo, hay empresas que te contabilizan el tiempo y tienes que estar, por ejemplo, 8 horas en la computadora. Ajá, ¿cómo miden la productividad? Esos son... ¿Como indicadores? Sí, te cuentan el tiempo, son trackers. Okay. De tiempo que te contabilizan, valga la redundancia, el tiempo
y ellos monitorean y cada cierto tiempo le van tomando pantallazos a lo que estás haciendo. No puedes ingresar a redes sociales, no puedes ingresar a YouTube a escuchar música, que hay muchas personas que les gusta mientras trabajan Claro. escuchar música. No puedes ingresar a ciertas plataformas que ellos mismos te dicen no puedes ingresar. Eso es agotador y que uno se hace muy adicto a esto. Porque entonces estás en la computadora, los que crean contenido, por ejemplo, van al teléfono a ver a ver la competencia, qué está haciendo. Entonces, uno tiene que ponerse bloques de tiempo y poner límites, porque si no se ponen límites y no haces tus bloques de tiempo y no te organizas, entonces se puede volver un desastre y vas a colapsar. También es importante salir de casa, que no hacía ejercicio, pero entonces voy a empezar a hacer ejercicio, que antes no iba al parque, voy a empezar a ir al parque, o voy a ir a hacer compras, porque si estamos todo el día encerrados, puede haber un colapso mental. Entonces puedes decir, no es para mí, esto no sirve, esto no me va a dar la vida que quiero. Entonces uno tiene que saber organizarse. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen quienes trabajan de forma remota? ¿Puedo yo a lo mejor pensar en comprometerme con 5 o 6 empresas y luego darme cuenta que no puedo cumplir con esas expectativas? Sí, puede pasar. Tengo colegas que cuando uno empieza, uno tiene como esa emoción de voy a generar más ingresos, voy a aprender Claro. algo nuevo. Y entonces de tener 5, 6 clientes es como abarcar todo el día y no te alcanza ni a dormir. Entonces uno también tiene que poner límites con eso. Obviamente todos queremos progresar, todos queremos tener ingresos, queremos una mejor calidad de vida, pero hay que poner límites. Yo creo que con 2, 3 clientes, sean empresas, sean emprendedores, sean marcas personales, yo creo que ya es suficiente. Yo creo que ya con 2 es suficiente, porque a lo mejor un cliente te puede decir quiero que me trabajes 4 horas y el otro cliente te va a decir quiero que me trabajes 4 horas más. Ya harías como que jornada completa. Pero hay otros clientes, bueno, trabájame 2 horas, quiero que me trabajes 2 horas más otro cliente, entonces vas haciendo, ya hice 10 horas al día. Entonces, ¿dónde está el descanso? Uno tiene que ponerse también esos límites. ¿Cuáles son las plataformas que tú nos recomiendas si queremos buscar trabajo remoto? Mira, plataformas, primero es importante decir que las plataformas no es algo mágico que te va a conseguir el trabajo. Uno para poder entrar en estas plataformas, uno tiene que ser muy proactivo, investigar qué es lo que está en demanda en el mercado. Entonces allí, al ver esas plataformas, ¿verdad? Tú dices, ¿qué quiero? ¿Trabajo en inglés o quiero trabajar en español? Porque ¿qué pasa? El inglés también nos ayuda muchísimo y los ingresos son súper elevados. Hay Diferencia, hay una brecha entre... hay una brecha muy grande Ok. entre conseguir en español y conseguir Entonces, en inglés. lo primero que tenemos que hacer es aprender inglés. Sí, claro, por supuesto. Claro, yo por lo menos sé inglés básico, Ok. pero hay gente que sabe inglés, que ya tiene un nivel muy avanzado y los ingresos pueden ir de $1,500 para arriba. Ok. Entonces, ¿dónde puedes buscar en español? Está Workana, está Freelancer, Soy Freelancer, está Publipega, está LinkedIn, que es la plataforma número 1 para buscar empleo, tanto presencial como híbrido, remoto. Y es muy importante allí en LinkedIn y en cualquier plataforma tener nuestro perfil optimizado. Ahorita el 80% de las empresas, yo diría que el 90%, lo primero que va a hacer es ver tu perfil en LinkedIn. Y hay mucha gente que no lo optimiza, o sea, no lo toma en serio, o sea, no toma en serio ni el trabajo virtual ni el trabajo remoto, sino que, bueno, sí, me van a contratar desde mi casa y es una actividad informal. No, esto es algo muy formal, esto hay que comprometerse, esto es algo en serio. Esto no es cualquier cosa. Entonces hay que optimizar nuestro perfil, colocar qué sabemos hacer, pulir nuestro banner, colocar una foto profesional. En el acerca de mí también hay que ser muy específico y demostrar nuestro valor, tener una propuesta muy clara. Y no nada más en esa plataforma, en otras plataformas también. ¿Hacia dónde vamos para finalizar, Virginia? Venezuela, ¿hacia dónde va? ¿Van a seguir aumentando las ofertas laborales de forma remota? Sí. ¿Las empresas ya están apuntando a esto? Sí, totalmente. Cada vez hay más demanda, hay más competencia y siempre hay muchas, pero muchas vacantes en cualquier plataforma. Sea en LinkedIn, donde haces la solicitud sencilla, o sea en otra plataforma para buscar empleo. Que no es que ahí te postulas, sino que, por ejemplo, hay otras plataformas donde tienes que investigar a la empresa, investigar cuál es el correo y cómo postular. Ok. Entonces, hay que ser muy autodidactas. Esto es un mundo de ser muy autodidacta, de ser muy proactivo.
porque esto sí tiene futuro. Esto, hay mucha gente que dice que no, la asistencia virtual, ¿quién te va a pagar desde tu casa? O eso no es nada serio, o me van a estafar, porque existen también muchas estafas, pero tú tienes que saber cómo detallar, verificar que sea una posible estafa. Hay muchas formas de detectar eso, pero bueno, todo es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero sí digo que esto es el futuro, ya esto está. Gracias, Virginia, por acompañarnos hoy. ¿Dónde podemos encontrarte? Me pueden encontrar en Instagram, Ruta Remota, y me pueden escribir por el correo rutaremota2000@gmail.com. Este domingo 1 de febrero, hoy compartiendo con ustedes recomendaciones para tener éxito. Si queremos ingresar en el mercado laboral, hablamos sobre asistencia virtual, trabajo remoto, cómo comportarnos en una entrevista de trabajo, y ahora tengo el gusto de recibir a mi tercera invitada, es Carolina Blancacho, especialista en reclutamiento y en LinkedIn. Bienvenida, Carolina. Gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes, de estar con la audiencia, de compartir, súper agradecida. Caro, ¿qué están buscando las empresas actualmente y por qué es importante que todos estemos en LinkedIn? Fíjate, LinkedIn es una red social profesional, es la red por excelencia para esas personas que están buscando oportunidades laborales. Allí no solamente vas a encontrar oportunidades en un área determinada, no es solo tecnología, son todas las áreas habidas y por haber. Es una red que cada día ha venido creciendo, que se ha ampliado, es una red que no tiene fronteras, es internacional. Es una red donde puedes conseguir empleo tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Con LinkedIn no hay fronteras. Sabes que yo ingresé hace poco a esta plataforma, sé que tiene muchísimos años, pero llegué tarde y me di cuenta que tenía algunas similitudes con Facebook, porque te permite el networking, te permite conectar incluso con excompañeros, con personas destacadas en tu área que no conocías, y es bien interesante la cantidad de perfiles que puedes ver allí. Exacto, fíjate. Yo creo que nunca es tarde, el momento llega, es cuando te corresponde. LinkedIn, por ejemplo, tú que estás empezando de cero, para ti es una oportunidad inmensa desarrollar tu perfil ahorita con herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial. Ok. Porque estás prácticamente en cero, entonces cómo hacer tu espacio, tu oficina virtual en línea en este momento y ponerlo al día rápidamente. No tener el perfil trabajado es como no existir. Hay muchos errores que puedes cometer tomando en cuenta LinkedIn. ¿Cuáles son los más comunes? Mira, el error más común, hay dos errores fundamentales. El primer error es no estar en LinkedIn. Alguien que no está en LinkedIn es como si no existiera en el mundo laboral. Todos los reclutadores buscan LinkedIn. No todos los reclutadores saben utilizar LinkedIn. Okay. Entonces, sin embargo, hoy en día tenés un reclutador que se respeta, sabe que LinkedIn es una herramienta poderosa y no necesariamente vas a pagar para lograr tu objetivo. Tú puedes sacarle el máximo provecho a LinkedIn sin necesidad de pagar. Hoy en día los reclutadores saben que si estás en LinkedIn vas a tener muchas más oportunidades, muchas más posibilidades, incluyendo porque hay portales que se fueron de Venezuela y que prácticamente hacen que sea menos factible ubicar a la persona. LinkedIn te permite, cada día hay más personas allí, entonces vas a tener muchas más probabilidades de encontrar ese talento que buscas. ¿Qué es lo importante aquí? Saber cómo funciona, porque no es una red intuitiva. Ok. Y eso es fundamental. ¿Qué significa que no es intuitiva? Tú te metes, funciona como Facebook, tiene como varias aplicaciones. Una de esas aplicaciones, por ejemplo, es el feed, donde tú publicas contenido. No es solamente colocar tu experiencia, tú puedes colocar tu experiencia, pero eso no me da suficiente información. Cuando tú publicas contenido, tú demuestras autoridad en tu sector. Y eso es clave y fundamental, porque en ese feed que se va mostrando, tú puedes ir mostrando quién eres e ir interactuando con otros profesionales de tu área, con empresas que están buscando talento, y es mostrar tu huella digital. O sea, tenemos que invertir tiempo en armar nuestro perfil, tenemos que invertir tiempo en estas redes sociales como Instagram, estar subiendo fotos constantemente, estoy acá para, tener mayor alcance. Exacto, sí. De hecho, el perfil es clave porque es como tu tarjeta de presentación. Si tu perfil no está bien trabajado o no lo tienes preparado o la información está distorsionada o no tiene un objetivo bien definido, probablemente va a ser más cuesta arriba que logres tu objetivo profesional. Si lo tienes bien trabajado, tienes claro cuál es tu objetivo, te conectas con otros profesionales que te pueden ayudar,
no solamente profesionales de tu área, sino también, por ejemplo, con profesionales de recursos humanos, es más fácil que, por ejemplo, conectes con ese empleo que estás buscando. ¿LinkedIn puede funcionar como un currículum virtual o es diferente? Te lo pregunto porque en la primera parte de este programa, bueno, conversamos con Samantha y ella nos explicó cómo armar un buen currículum. Entonces, de hecho, el tema de la foto. Bueno, ten dos opciones, una que tenga foto o una que no tenga foto. ¿Qué poner y qué no poner en LinkedIn? Fíjate, LinkedIn es un CV social. Ok. ¿Qué significa eso? Es un CV vivo. Cada vez que tú vas avanzando en tu carrera profesional, Lo tienes que ir alimentando. Lo tienes que ir alimentando y lo tienes que ir actualizando. Cada paso que tú vas dando, cada logro que tienes, cada actividad que vas teniendo, es importante que la reflejes. ¿Por qué? Porque te va a ir mostrando. Que es importante que tengas claro cuál es tu propósito, porque en la medida que tienes claro tu propósito vas a poder incluso desarrollar contenido. Y ese contenido es lo que te va a permitir mostrarte como experto, te va a dar visibilidad y eso va a permitir que de alguna manera te vean empresas, te vean otros profesionales. Tú puedes tener un empleo fijo, por ejemplo, pero también puedes ser una persona que dicte talleres, que dicte formaciones, que dé asesoría, porque tu valor lo estás colocando a la vista de un universo que te abre muchísimas posibilidades. Entonces, para armar nuestro perfil de LinkedIn y tener éxito, lo primero que tenemos que hacer para hacerlo por fases, así como hicimos el tema del currículo, es identificar nuestras habilidades. Totalmente. ¿Cómo nos vemos nosotros? Exacto. Lo primero es tener claridad en quién soy. En la medida que yo tengo claro quién soy, yo voy a poder reflejar en mi perfil de LinkedIn qué es lo que puedo ofrecer. No puedo quedarme solo en el pasado, en qué fue lo que hice, sino en lo que puedo hacer en el futuro por ti. ¿Cómo te puedo dar valor agregado? Claro, es distinto en cuanto al CV, porque el CV, tal como lo comentaba Samantha, tú lo tienes que adaptar para cada vacante. LinkedIn va a hablar de ti en todo momento y tú tienes que ir mostrándote, ir actualizando información. No lo vas a poder adaptar, pero sí vas a poder destacar cuáles son tus habilidades claves y cuáles son tus competencias, disculpa. Claro, esta información que destaquemos allí siempre tiene que estar ligado al área profesional o, por ejemplo, si yo soy mamá, es algo que también pudiera poner allí. Ese es uno de los errores que hablábamos al principio. Si tú tienes un perfil que no está claro, tú quieres ser diseñador gráfico y resulta que en un país X donde estás trabajando cuidas niñitos. Si tu objetivo es ser diseñador gráfico, la parte de cuidar niñitos no te va a agregar valor, no te va a sumar y tu objetivo principal es colocarte como diseñador gráfico. Entonces, en función a eso, tú tienes que generar una estrategia. Tu perfil de LinkedIn es como un libro, es un libro que cuenta tu historia profesional y esa historia profesional tiene que estar bien contada. Un buen titular es como el título del libro, el banner es como la portada de ese libro. Hay gente que coloca, ¿La edad por ejemplo... lo tenemos que poner? No lo tienes que colocar. ¿Foto? Foto es fundamental, no Ok. es una foto con otra persona, no es una foto en la playa, no es una foto, es un lugar, es tu oficina, es tu CV profesional. Entonces, como tal, tienes que reflejarte, porque si no, vas a mostrar una imagen distorsionada que no es la adecuada. El acerca de, que es el extracto, es el prólogo del libro, es donde tú vas indicando hacia dónde quieres conectarte y qué es lo que puedes ofrecer. Y donde incluso puedes colocar tu correo y tu teléfono para que te contacten. Un error fundamental, y quiero decirlo ahorita, es súper vital. Hay personas que, por ejemplo, no colocan el teléfono a la vista. Yo como reclutadora, cuando busco talento, las primeras personas que yo evalúo o que yo reviso son mis primeros contactos. Un primer contacto, yo puedo ver el teléfono y el correo. Un segundo contacto, tienes que empezar a interactuar, tienes que pedirle conectar para poder hablar con él. Si no es tu primer contacto, no vas a poder tener un contacto directo. Si tú tienes, por ejemplo, el aro de Open to Work, tú vas a poder mandar un mensaje y vas a poder conversar, pero siempre es fundamental conectar. El primer contacto es la primera interacción y yo como reclutadora, a la primera persona que voy es a ese primer contacto que tengo disponible. Y no es el mejor profesional, es el profesional más visible. Te comentaba que ingresé en esta plataforma hace poco, que soy nueva, y algo que me llamó la atención fue ver que hay empresas que tienen siempre vacantes abiertas. No hay que esperar, bueno, a lo mejor en el mes de febrero, sino que constantemente tú te puedes postular en cualquier momento del año. Totalmente. Y de hecho, en LinkedIn hay una maletita que dice empleos.
En esa maletita tú puedes activar y decidir cuáles son las vacantes con las que quieres participar. A la que tú aspiras. A las que tú quieres, exacto, a las que tú aspiras. Lo activas y él cada vez que abran una vacante, allí te va a llegar la notificación y tú te vas a poder postular. Tienes dos maneras de postularte, o con tu CV o con el perfil de LinkedIn. Entonces el perfil tiene que estar muy bien trabajado, tu CV tiene que estar muy bien trabajado y en función al cargo tú defines, bueno, la mejor opción es que envíe mi CV adaptado o que me postule a través del perfil, aunque normalmente el reclutador va a ir a tu perfil. Es tu carta de presentación. De 13.000 contactos profesionales. Para nuestra selección de personal utilizamos casi exclusivamente esta plataforma. También nos escribe, LinkedIn es básicamente el traje y corbata de las redes sociales. Ha pasado se convirtió en un ecosistema complejo de marca personal, es mi opinión. Absolutamente. Sí, allí también podemos reflejar nuestra marca personal. Sí, sí. Mientras más contactos, más posibilidades tienes de conectar con tu objetivo profesional. Un reclutador que tiene pocos contactos tiene menos opciones de encontrar candidatos. Una persona que busca empleo y tiene pocos contactos tiene pocas posibilidades de conectar con el empleo soñado. Ramfi, ¿se puede utilizar LinkedIn para promocionar mis servicios como asistente virtual en el área de trámites administrativos? Sí, totalmente. De hecho, LinkedIn tiene un área de servicios. Entonces, en esa área de servicios tú colocas cuáles son, qué es lo que tú ofreces. Mira, Caro, para hacer esto didáctico y que a lo mejor los televidentes que no han ingresado a esta plataforma, que estén pasados de moda como estaba yo, vamos a colocar 3 ejemplos. Okay. Mi perfil de LinkedIn, que por supuesto no está actualizado, es nuevo, hay que trabajarlo. También el de nuestra productora y finalmente el tuyo, como ese cierre con broche de oro, así es que usted debería aparecer en LinkedIn. Muy bien. Y tú nos vas haciendo sugerencias. Sí, perfecto. Ajá. Ya lo vamos a tener en pantalla. Ajá, el primero es mi perfil, un perfil nuevo, bueno, que por supuesto les falta información. ¿Cómo lo ves tú? Ajá, fíjate, por ejemplo, el primer punto importante, debajo de Beatriz Lugo es el título del libro, ese es el titular. Allí tú colocas qué es lo que tú ofreces, no necesariamente es el último cargo, porque tú no eres tu profesión solamente. Ok. Tú como profesional, pues eres periodista, eres comunicadora, son distintos aspectos que tú puedes colocar allí como distintos ingredientes, que incluso eso te va a permitir tener palabras claves a la hora de que te busquen. Luego vas a tener el acerca de. El acerca de es lo que les comentaba, que es el prólogo del libro. En ese prólogo del libro tú colocas y puedes incluso hacer una narrativa de cuál es tu experiencia profesional y qué puedes ofrecer, cuál es tu valor agregado y hacer un llamado a la acción. Puedes contactarme a través de mi correo y a través de mi teléfono, por ejemplo. Y yo no puse nada de lo que tú me estás diciendo. Mira, puse dónde estudié, no puse contactos, llamado a la acción. Exacto, ese es un espacio súper poderoso para aprovecharlo. ¿Por qué? Porque cuando la gente lo lee dice, yo quiero ver más de ella, yo quiero ver más de Beatriz, o oye, no, y lo descarto. Es tal cual, yo veo el currículum, brevemente, lo mismo doy un barrido por el perfil y puedo identificar quién eres. En actividad no tengo nada, no ha publicado nada. ¿Esto es grave? Sí, es grave porque a través de las publicaciones tú puedes mostrar quién eres, puedes decir no solamente con palabras o en la teoría que puedes ofrecer, sino que tú puedes compartir experiencias, conocimientos, dar valor agregado. Incluso hacer comentarios en publicaciones de otros te coloca como una persona que tiene autoridad en su sector y eso es fundamental. Ok. Luego fíjate que en experiencia siempre hay que colocar cuáles son las funciones claves del cargo y los logros. Y vincularlo, fíjate que la Universidad Católica tiene su página como empresa, por eso aparece el logo. Globovisión no tiene página, debe tener página de empresa, pero tú deberías vincularlo para que te aparezca. Okay. Y desarrollar tu narrativa profesional a lo largo del perfil. Okay. Las aptitudes son importantes porque son las competencias de las que hablaba Samantha y es fundamental porque las personas pueden identificar qué habilidades tienes. Ok, bueno, acá ya vimos todo lo que me falta para tener un perfil de LinkedIn atractivo. Ahora vamos al perfil de nuestra productora. Muy bien, fíjate que Marjorie, que me parece fabuloso. No, ya tiene sus contactos, redes sociales, imposible no llamarla, ya. No, exacto, esto te da ubicuidad. Ok. ¿Qué significa ubicuidad? Que alguien, una persona experta
que está buscando un comunicador social, automáticamente puedo contactar con ella, aunque no seamos primer contacto. Cuando yo hago una búsqueda, ella va a aparecer probablemente, fíjate que ya tiene 118 contactos, no son muchos, pero ya está aumentando. Y ella vinculó a Globovisión. Ella Justamente vinculó a tú me dijiste que lo Globovisión. hiciera. Ajá. Fíjate que tiene dentro de su titular cuál es su profesión y qué hace. Entonces ya eso le da una idea a la persona cuando ve el perfil de dónde yo puedo ubicar a Marjorie dentro de mi organización. Ok. El acerca de él lo tiene desarrollado, yo lo ampliaría más, lo haría mucho más poderoso. ¿Ok? Hoy en día la tendencia es que yo desarrolle una huella digital, no que hable quién soy, que grite quién soy, Ok. ¿no? Que comunique quién soy. Fíjate que en productor de programas, bueno, creo que ella estuvo en un taller conmigo. Fíjate que en productor Me voy a de inscribir en programas... tu próximo Muy taller. bien. Ahorita hablamos sobre eso. Chévere. Fíjate que ella habla de productor de programas televisivos y ella ya cuenta algunos aspectos de lo que ella hace. Yo lo desarrollaría aún más. Ah, wow, mira, ve, No, tal está cual. bastante completo. Súper, ajá. Yo lo haría, le colocaría los bullets como para poder separar un ítem del otro, agregaría cuáles son los logros más específicos porque eso va a permitir diferenciarte de otros profesionales. Ok. Luego fíjate que está la universidad, están los conocimientos y aptitudes. Los conocimientos y aptitudes los puedes relacionar con cada posición, con cada cargo. Y eso le da más fuerza a la experiencia que has tenido. Clave fundamental, tu red de contactos. Si tus contactos son pocos, tus posibilidades son limitadas. Por ejemplo, en mi caso, fíjense el titular, yo indico que puedo ofrecer. Soy consultora estratégica en talento y selección, trabajo en huella digital profesional y decisiones de carrera. Por ejemplo, yo tomo tu información, tomo tu currículum y armo tu perfil de una manera estratégica con impacto y no tienes que tomarte el tiempo de hacerlo, yo lo puedo hacer por ti. Por Claro, ejemplo, y tú te preparaste para eso. yo me he preparado para eso. Acompaño a personas y empresas a construir estabilidad y futuro. Muchas empresas hoy en día no tienen áreas de recursos humanos porque hemos estado en tiempos complejos o Sí. retadores. Entonces, una empresa que quiere crecer tiene que tener un equipo fuerte, un equipo bien estructurado, y yo trabajo para darles estabilidad y para que las personas también logren esa proyección profesional. En el acerca de, ya cuento un poco qué es lo que hago de manera específica, aunque más allá de contar lo que hago, es cómo puedo lograr ese resultado que tú estás buscando. Fíjate que está la parte de servicios, que era lo que preguntaba un espectador. En la parte de servicios yo puedo colocar qué puedo ofrecer, en qué te puedo ayudar, cómo puedo colaborar contigo. Luego están los destacados, yo hago publicaciones. Si una publicación tiene impacto, yo la coloco en destacado. Ok. Esa publicación, por ejemplo, fue viral. ¿Qué significa viral? Tuvo muchísimo alcance, la vieron muchísimas personas. Fíjate que tuvo Sí, 200 comentarios, 210 700 comentarios. visualizaciones. Ajá. Fíjate que la red de contacto es fundamental. Yo tengo 33.168 seguidores. En la medida que tú tienes más Claro. contactos, más seguidores, tus posibilidades se amplían. Claro. Y no es solamente para buscar empleo, es para buscar clientes, para hacer networking. Hay cualquier cantidad de conocimientos que se comparte hoy en día a través de LinkedIn. Entonces, por ejemplo, y la inteligencia artificial hoy en día es una herramienta súper poderosa para completar el perfil, solo que te va a ayudar a orientarlo, más quien tiene que co-crearlo y desarrollarlo y afinarlo con tu tono, eres tú. Claro, ¿qué hace exactamente un reclutador? ¿Cuál es tu función? ¿Tú trabajas directamente con las empresas o tú trabajas también con los candidatos que quieren tener contacto con estas empresas? ¿Cuál es tu cliente potencial? Okay, yo trabajo con ambos. Ok. Fíjate, de hecho, siempre digo, cuando yo hago un proceso de selección para un cliente, no solamente busco el candidato para la empresa, el candidato para mí es un cliente. ¿Por qué? Porque si no queda en esta oportunidad laboral donde lo estoy colocando, puede quedar en otra vacante que se presente. Y mi relación con ellos es muy cercana. Yo puedo tener una persona por años y se presenta una oportunidad y lo tengo en el radar. Es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque es una relación muy cercana, donde hay feedback, donde yo le cuento cómo va. Hay una chica, por ejemplo, que participó en un proceso de selección, no quedó.
Otro cliente con un perfil distinto me pidió el mismo perfil, yo la tenía, la llamé y ella quedó. Eso fue la semana pasada y es impresionante que justamente estaba cambiando de vivienda, vivía en Guatire, se vino a La Carlota y el cliente está en Los Cortijos. O sea, cuando las cosas se van a dar, las sincronicidades ocurren y tú tienes que estar preparado para que eso pase. Y las empresas con las que tú trabajas constantemente te están enviando perfiles de lo que necesitan y tu trabajo es conectarlo con alguien que cumpla con esos requisitos. Sí. También se aplican las mismas fases de, bueno, yo conecto a esta persona y ¿hasta dónde dura tu acompañamiento? Es que depende, porque hay personas que, por ejemplo, me contratan para que les haga el perfil y me contratan para que los oriente en el proceso de colocación laboral. He tenido personas no solamente en Venezuela, sino también personas fuera de Venezuela y que hemos logrado resultados súper poderosos, porque cuando tienes presencia en LinkedIn, tienes presencia a nivel internacional. Entonces, eso permite orientar tu carrera. Una empresa me contrata cuando tiene vacantes y, por ejemplo, esta que te comento me dijo que tenía mucho tiempo tratando de cubrir el perfil y no lo lograba. Yo puedo acortar el tiempo de respuesta, depende mucho del enfoque que tenga la empresa. Si la empresa tiene claridad en qué es lo que está buscando, yo lo puedo cubrir rápidamente. Pero si la empresa no está clara en qué es lo que quiere, el proceso se hace largo y tortuoso. Entonces va a depender de cómo trabajemos. Yo los oriento, pero la empresa también tiene que dejarse orientar. Un candidato yo lo oriento, pero también tiene que tener la apertura a escuchar. Entonces yo te puedo decir, mira, tu perfil, hay que hacer esto, hay que agregar esto, hay que modificar esto, y si tú tienes la disposición y la apertura a escuchar y estás dispuesto a que trabajemos juntos, vas a lograr el resultado mucho más rápido a hacerlo solo y el tiempo es dinero. ¿Qué le dices a quienes aseguran que en Venezuela no hay opciones de empleo? Hay muchísimas opciones de empleo. Creo que lo importante es saber cómo buscar y estar conectado. Tienes que tener una red de contactos, tienes que conectar con reclutadores, tienes que conectar con colegas, tienes que hacer una red, un networking que te permita